Buenos días a todos. Daremos inicio a nuestro comité diario de estrategias GSC del 6 de julio del 2016. En el entorno macroeconómico, iniciando aquí con datos macros importantes para Colombia, vemos acá que la inflación mensual fue de 0,48% para junio, superando tanto nuestra expectativa de 0,33 como lo fue la expectativa de mercado que estaba por debajo de la nuestra de 0,23. La sorpresa se dio por doble vía, primero por un factor estacional, donde fue mayor a lo que esperábamos, lo que fueron los precios de la diversión, y segundo, por una mayor inflación en lo que fueron los precios de los alimentos. Pues en este rubro estamos esperando una variación del 0,20%, variación que fue ampliamente superada por el dato real, que fue de 0,50%. Por eso está hablando. Ante esto, digamos que la sorpresa del dato de la inflación de alimentos se dio principalmente por lo que fue los efectos del paro camionero y lo que esto está generando en los precios de alimentos en el país. Por lo tanto, lo que fue la inflación 12 meses se ubicó muy por encima de lo que estaba esperando el mercado y lo que estábamos esperando nosotros, en 8,60%. En tanto, y finalmente aquí lo que es la inflación corrida del año, es decir, durante el primer semestre del 2016 se ubicó en un 5,10%. El dato de inflación, pues sin duda alguna, digamos que toma por sorpresa a la mayoría del mercado, y esto, digamos que tendría algún tipo de influencia sobre lo que estamos pensando nosotros y lo que está pensando el mercado, que se daría en la próxima reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, donde esperábamos que por primera vez no se presentara un incremento de tasa. Este nuevo dato, digamos que genera que los analistas y nosotros también hagamos una revisión otra vez de lo que es el dato de inflación de alimentos, para volver a pensar y a replantear hasta dónde sería necesario un incremento de tasa para controlar estos efectos inflacionarios. Por otro lado, vemos aquí que el ministro de Transporte anunció que había propuesto 18 iniciativas a los camioneros, y que con esto entonces estaba esperando dar final a este paro que está vigente desde el 7 de junio del 2016. Sin embargo, aquí los agremiados dicen que estas iniciativas propuestas por el gobierno no son concretas y que el paro entonces se mantendría por un tiempo indefinido. Por otro lado, vemos aquí que en Brasil, ya cambiando entonces de país, vemos que en Brasil se modera lo que es la caída del PMI de servicios para junio del 2016, pues este subió de un 37,3% a un 41,4%. Si bien existe una mejora, pues es importante recordarles acá que cualquier dato por debajo de los 50 puntos es un dato negativo para el país, por lo que este dato del 41,4% permanece, digamos que siendo preocupante. Por otro lado, vemos aquí que Fitch ha comentado que se percibe un mayor riesgo político en este país para la aprobación de reformas fundamentales, más que todo con las que tienen que ver, que son las reformas fiscales que son necesarias para balancear ese presupuesto del gobierno. En Perú, lo que son los cambios regulatorios del sistema de fondos de pensiones podrían implicar un retiro de un 25% de los aportes para la compra de viviendas o el pago de deudas hipotecarias. En Chile vemos que la actividad económica mensual creció un 1,8% en mayo del 2016, superando las expectativas del mercado, que estaban alrededor de un 1,4%. Lo que es el sector minero se contrajo alrededor de un 2%, mientras que las otras ramas de la actividad, digamos que superaron esta contracción y crecieron alrededor de un 2,3%. En Estados Unidos, Barack Obama empezó su proceso de despedida al unirse a la campaña de Hillary Clinton de lleno. Ustedes el día de ayer veían entonces que ya aquí el dirigente estaba apoyando lo que sería la campaña de Hillary Clinton. Por otro lado, el gobernador de la Fed de San Francisco comentaba que los impactos del Brexit habían estado en línea con lo que se estaban esperando, inclusive que habían sido un poco moderados, y que más adelante se podrían ver implicaciones mayores a las que se habían comentado anteriormente.
En Europa tenemos varios anuncios, aquí la mayoría pues lo que tiene que ver con Reino Unido, iniciando acá con lo que es que sigue creciendo el número de fondos inmobiliarios británicos que han planteado unas restricciones para los inversionistas, para que los inversionistas realicen redenciones. Al cierre de ayer pasaron de 1 a 3 fondos y el resto de los fondos registran fuertes caídas. En ese contexto, Theresa May, la actual ministra del Interior del Reino Unido, inició con fuerza su carrera para convertirse en el primer ministro de esta nación luego de obtener 165 votos en el Parlamento británico. Su más cercana rival obtuvo 66 votos en este Parlamento, entonces vemos de aquí que la diferencia es bastante amplia hasta este momento. Por otro lado, también en Reino Unido, lo que es el ministro de Comercio e Industria estaba comentando que era necesario disminuir los impuestos corporativos y personales para incentivar lo que es la inversión y el gasto y de esta forma, digamos, generar un mayor crecimiento por estos dos rubros. Y la propuesta entonces del ministro de Comercio va dirigida más a que el gobierno deje de un lado esas metas fiscales que se tenía para el 2020, en donde estaban esperando que se pasara de un déficit comercial a un superávit fiscal. Y entonces el ministro de Comercio comenta que el gobierno se debe centrar principalmente en lo que es el crecimiento económico. Al parecer, el ministro de Finanzas estaría en línea con lo anterior, pues expuso que plantea reducir lo que es el impuesto corporativo en alrededor a menos de un 15% y abandonó este objetivo que les estaba comentando de pasar de un déficit fiscal a un superávit fiscal para el 2020. Le preguntaban entonces al ministro de Finanzas si el déficit fiscal del Reino Unido iba a aumentar alrededor de un 4 o 5% y él respondía que en estos momentos era muy difícil llevar proyecciones digamos, a años posteriores teniendo en cuenta el impacto que podría traer el Brexit para este país. Finalmente, el Banco Central de Inglaterra anunció lo que es la reducción de los encajes bancarios, con lo que espera aumentar la liquidez del mercado en alrededor de 150 billones de libras esterlinas. La entidad considera que se estarían empezando a materializar lo que son los riesgos y en gran parte considera también que los políticos que lideraron la campaña del Brexit se han retirado a sus hogares y no están liderando, digamos, que todo lo que conlleva la salida del Reino Unido de Europa. Finalmente, en Alemania entonces observábamos que los pedidos industriales se mantuvieron sin cambio dado una menor demanda interna. El mercado estaba esperando un incremento de alrededor de un 1%. Los datos macros en general de la mayor economía de la Unión Europea estarían apuntando a que ese crecimiento del segundo trimestre del 2016 se podría ralentizar. En nuestro calendario económico, recordarles que para el día de hoy tenemos lo que es balanza comercial en Estados Unidos, servicios PMI y posteriormente, importante para Colombia, lo que es el día viernes tendríamos las minutas de política monetaria, en donde pues tendríamos también que observar un poco más a profundidad lo que se conversó en la reunión anterior del Banco Central y como les comentábamos, volver a replantear lo que es ese escenario de incremento de tasas. Agustín. Bien, buen día para todos. Un día donde principalmente los inversionistas están buscando nuevamente refugio en oro y en algunas posiciones nuevamente en bonos del Tesoro americano. Estos títulos están se acercando ya al 1.30%. Entonces estamos viendo como las principales acciones a nivel global están perdiendo alrededor de 2%. Esta mañana, algo interesante para observar también es que prácticamente todos los sectores están perdiendo esta mañana, liderados por el sector financiero nuevamente y sector de telecomunicaciones, que están perdiendo alrededor de 3% en las acciones a nivel global. Fíjense ustedes cómo desde el lunes festivo estaban empezando a ver compras en equities y en materias primas como el oro y aquí en los bonos del Tesoro americano que ya se transan por nivel de en precio de 102 y en tasa cercana al 1.30%.
Consecuentemente, pues estar viendo como esta zona en el Standard & Poor's de 2080 a 2100 se está consolidando como una zona de congestión supremamente importante, pareciera ser que no va a ser rebasada en el muy corto plazo y por el contrario, entonces ahora los inversionistas prestarán atención a esta zona de 2050 puntos, una zona que podría ser visitada en el muy corto plazo. Pero lo más preocupante acá es ver que si llega a presentarse una ruptura de esta zona de 2050, fíjense ustedes, en la parte inferior vuelve a venir al objetivo de los inversionistas en la zona de los 2000 puntos. Algo que en el corto plazo es muy probable, ya que lo que hemos observado durante estas últimas dos jornadas es, vuelvo y reitero, una disminución de posiciones fuerte en el mercado accionario y una búsqueda de refugios donde los únicos sectores que podrían ser favorecidos son todas las acciones que tienen que ver con el sector de utilities o acciones que se dedican a la producción de materias primas básicas y que son principalmente propiedad del gobierno. En esa misma línea de ideas, pues fíjense ustedes cómo durante las últimas jornadas también en nuestro índice Colcap hemos estado en esta zona de congestión cercana a los 1300 puntos, 1310 a 1300 puntos, y entonces hoy podríamos entonces, después de muchas jornadas, por fin encontrar una ruptura de este triángulo de muy largo plazo y desafortunadamente pareciera ser que va a ser a la baja. Esa ruptura a la baja pues nos llevaría a visitar de manera inicial esta zona de mínimos aquí sobre los 1290 y más adelante el precio o la zona objetivo sobre los 1280 puntos, y por tal razón reiteramos entonces o reiniciamos la visión negativa que teníamos antes de las noticias del Brexit, donde en el mediano y largo plazo presentamos un precio objetivo de los 1250 puntos para el índice Colcap. Mucha cautela en las posiciones largas, sobre todo en las acciones que están ligadas. André, no se deja conectar. Mucha cautela en las posiciones largas y sobre todo en las acciones que están ligadas al comportamiento del precio del crudo. El día de ayer la acción que más se valorizó fue Canacol, y como ustedes observan, esta acción se ha venido respetando una zona de soporte bien interesante aquí sobre los 9.300 pesos. Sin embargo, en la parte alta, fíjense ustedes cómo esta zona de 10.200 a 10.500 se está consolidando como una zona de resistencia bien importante, que teniendo en cuenta el comportamiento del precio del crudo durante esta jornada y las jornadas anteriores, podría ir a visitar esos mínimos de 45.85. Entonces aquí hay un riesgo alto de poder romper esta zona soporte y ir a visitar más adelante la zona de 9.500 pesos. Por esa razón recomendamos cautela en esta especie. Consecuentemente en Ecopetrol está pasando algo similar. Donde los 1.350 pesos, 1.370, una zona de soporte que ha sido visitada y tratado de ser agredida durante las últimas jornadas, podría ser por fin vulnerada durante la jornada de hoy. Fíjense ustedes como más adelante esta zona de 1.250 pesos podría ser la zona que fuera a ser visitada más adelante, y también entonces recomendamos cautela en esta especie. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, pues prácticamente todo el mundo buscando refugio. Tres monedas son las atractivas en este momento: el yen japonés en primer lugar,
el franco suizo y algunas posiciones en dólar, obviamente para comprar bonos del Tesoro americano. De hecho, algunos inversionistas ya están mencionando que independientemente de que las expectativas de incremento de tasas por parte de la Reserva Federal no vayan a incrementarse durante este año, esa búsqueda de refugio sí podía conllevar una valorización del dólar a nivel global, simplemente por, vuelvo y reitero, esa búsqueda de refugio de los inversionistas durante este año. Monedas obviamente atadas al comportamiento de materias primas pues estaban perdiendo esta mañana, como monedas de Nueva Zelanda, Rusia y Sudáfrica, donde se observaban pérdidas superiores al 0.50%. Esa misma línea de ideas, les recuerdo el de ayer, teníamos un precio, un rango objetivo sobre los 2.985, el tipo de cambio cerró ahí muy cerca sobre 2.986 y para esta jornada, aquí mirando los niveles de Fibonacci, muy seguramente el tipo de cambio tratará de ir a buscar esta zona de 3.016, 3.010 a 3.020, es el rango para la jornada de hoy. Y más adelante entonces estos máximos anteriores sobre la zona de los 3.050 a 3.060 pesos. La tendencia al alza pues por ahora pareciera que no va a cambiar y entonces acá tenemos una visión positiva del dólar frente al peso. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues datos preliminares estarían mostrando que la publicación de inventarios de crudo que va a ser dada a conocer en la jornada de mañana podría ser negativa nuevamente. Se estima una variación negativa de 2.5 millones de barriles. Sin embargo, a pesar de esa previsión de variación negativa en inventarios de crudos, las menores expectativas de crecimiento, que son las que están moviendo el mercado en este momento, y los impactos que podrían tener en la economía a nivel global, esta salida del Reino Unido, pues están presionando estos activos hacia la zona baja. Y aquí lo más interesante es ver cómo este nivel de 46 dólares el barril está siendo visitada nuevamente, este mínimo que había sido visitado el 16 de junio, el 27 de junio y pues en la fecha de hoy podría ser vulnerada a la baja, y aquí el rango entonces que esperamos donde se estabilice el crudo de manera temporal podría ser entre los 42 a 45 dólares el barril. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de bonos, pues nuevamente los bonos de 10 años están tocando mínimos históricos. Los bonos, como ya lo había mencionado anteriormente, los bonos de Estados Unidos están transándose sobre esa zona de 1.30. Y bien interesante ver cómo la demanda continúa siendo muy fuerte en los bonos de 30 años. Valorizaciones interesantes también en bonos de Alemania y bonos de Francia, donde algunos inversionistas están consecuentemente también buscando algo de refugio. Sin embargo, pues en lo que tiene que ver con los flujos de dinero, también el euro podría ser desfavorecido en esta guerra de monedas, y ya algunos inversionistas están apostando a que el euro retornaría hacia la zona de 1.15 en el mediano plazo. En los bonos de 10 años, pues ustedes ven esta gráfica, se rompió esa zona objetivo. Les recuerdo que aquí teníamos una zona de 1.40 hace mucho tiempo como objetivo sobre estos bonos de 10 años. La verdad es que estos niveles no se habían visitado y les recuerdo son mínimos históricos. También interesante ver la valorización que se ha observado, vuelvo y reitero, sobre los bonos de 30 años, que es, digamos, los bonos que mayor valorización han presentado en las últimas jornadas. De hecho, esta mañana esos bonos ya se transan sobre niveles de 2.12. Y aquí los inversionistas pues están muy atentos a la ruptura potencial del 2% sobre estos bonos, y en lo que tiene que ver con los bonos de 2 años, también si estos bonos se podrían, o el rendimiento de estos bonos se podría acercar a niveles de 0%. La tasa actual de los bonos de 2 años se ubica sobre 0.5%. Obviamente también niveles mínimos históricos.
Philip. Buenos días a todos. En el tema TES vemos cómo los TES amanecen hoy al 7.33 y bajando rápidamente al 7.26. Sigue la euforia compradora, indiferente del dato de inflación que sorprendió al alza a todo el mercado. Nos encontramos en estos momentos en la inflación 12 meses al 8.60. Sigue existiendo un sesgo importante de la inflación al alza. No solo es alimentos, ya son otros rubros como salud, diversión. Entonces ha cogido una atracción importante la inflación al alza, por lo cual nosotros en estas tasas de TES ya 7.26, 7.14 creemos que no hay valor en estos momentos, indiferente de la euforia que siga a nivel mundial de tasa fija. Vemos que internamente con la inflación nosotros no podemos sostener este tipo de tasas. Entonces, por el momento, cautela en las compras, así sigan la compra de los inversionistas extranjeros, que son los que han tenido el gran impulso del mes. No recomendamos compras, es más, recomendamos ventas en la zona cercana al 7.14, porque deberíamos ir a buscar esa zona arriba del 7.45, 7.5. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.